Buenos días, hermanas y hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Hoy tengo el privilegio de dar una reflexión acerca de la palabra de Dios. Y bien, como estamos en estos días de Navidad, pues pensé en hacer una reflexión acerca de la Navidad y de lo que yo les quisiera hablar hoy, o de lo que les voy a hablar hoy, hermanos, o así le puse yo, ¿cómo celebras tu Navidad? Pues antes que empecemos, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Señor, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias por la vida que nos das, gracias por el privilegio, Señor, de conocerte, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, de haberte recibido como nuestro verdadero y único Salvador. Ese es el propósito por el cual tú te acercaste a nosotros, Padre. Sabemos que el reino de los cielos se acercó a nosotros, Señor. Y Padre, gracias por esa bendición. Gracias por la Navidad. La Navidad la deberíamos de celebrar diario, ¿verdad? Porque es el nacimiento de Cristo. Que Cristo nazca en nosotros todos los días, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que Cristo nos enseñe, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe y nos dirija. Padre, bendice al Ministerio Casesa en la Ciudad de México. Bendice, Señor, a su pastora. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan en el Ministerio Casesa, Ciudad de México. A todos los que trabajan ahí para tu obra, Señor. Todos los que tienen un ministerio, también bendícelos. Que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan, Señor. Pedimos que tú bendigas también al Ministerio Casesa en la ciudad de San Martín. Bendice, Señor, a sus pastores, Padre. Te pedimos que bendigas al pastor César, a la pastora Estelita, a las hermanas que trabajan ahí para tu obra, a los hermanos, a todos los que se congregan, Padre. Multiplica, Señor, tu bendición, que ángeles tuyos estén alrededor de ellos y los guarden y los defiendan, Padre. También te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa en la ciudad de Puebla, Ministerio Casesa La Roca. Bendice, Señor, a sus pastores, bendice al pastor Martín, a la pastora Sandy, a sus hijas, a todos los que se congregan en ese lugar, Señor, también bendícelos, Padre, a todos los que trabajan para tu obra también en la roca, Señor, síguelos prosperando, síguelos bendiciendo en todo. Bendice el lugar, Señor, donde nos congregamos, Padre, en la roca, Señor, que ángeles tuyos también bendigan ese hogar, Señor, a cada representante de ese hogar, Señor, síguelos bendiciendo también, Padre. Ellos han puesto, Señor, su hogar para que se predique tu palabra, Señor. Que ángeles tuyos acampen alrededor de su hogar y los defiendan. A todos los que se congregan también en la roca, Padre, bendícelos y guárdalos. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Te pedimos, Padre, que esta enseñanza sea de reflexión, sea de bendición para nosotros, Padre, que la Navidad nada más no sea una fiesta, Padre, en estos días, sino que celebremos la Navidad siempre, Señor, que podamos compartir el significado de la Navidad con otras personas, especialmente en estas fechas, Señor, que sepan, Padre, que es una buena noticia, que ha venido un Salvador para nosotros, Señor, alguien que nos ha bendecido y que ha prometido darnos vida eterna, Padre. Que seamos testimonios, Señor, de esa bendición a todo el que nosotros veamos y le podamos platicar, Padre, de este evangelio, Señor, de tu palabra, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, ¿cómo celebramos la Navidad? Podemos ver, ¿no?, que la Navidad es una gran noticia. Podemos ir al libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice, Lucas 2, 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, o sea, una buena noticia, una noticia de gran alegría, que será para todo el pueblo, es para ti, para mí, para todos, aún los que no han escuchado. Por eso es que nosotros tenemos que dar testimonio del Dios que tenemos, ¿verdad? Porque dice que es para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso dice la palabra. Noticias de gran gozo, ¿verdad? Entonces, dice ahí la palabra que ha nacido un Salvador, ¿verdad? Y ese es Jesucristo, que es Cristo, el ungido. Sabemos que Cristo es el ungido, el Señor, nuestro Dios.
Y dice ahí, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué representa para nosotros la verdadera Navidad? Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, ¿verdad? Es el nacimiento de Jesucristo, lo que se celebra en estos días de Navidad. ¿Cuándo nació Jesucristo? No hay una fecha exacta en la Biblia, pero en estas fechas se celebra el nacimiento. Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra que aquí ellos, ¿verdad? Los ángeles y los pastores hablaban de eso, noticias de gran gozo. Nosotros tenemos que gozarnos de que tenemos un Dios que se interesó en nosotros, que el reino de los cielos se acercó a nosotros y que Él vino con un propósito de que conozcamos su palabra y que seamos por esa palabra, ¿verdad? Y por el sacrificio que Él hizo en la cruz, seamos nosotros salvos. Entonces, debe darnos gozo, ¿verdad? Que es un Dios que vino a salvarnos a nosotros, Él vino a salvar al mundo. Entonces, esa es la noticia de gran gozo que fue anunciada por los pastores de Belén. Y dice, ha nacido en la ciudad de David, en Belén, le da un Salvador que es Cristo, el Señor, ¿verdad? El ungido. Belén, ¿dónde dice la palabra también que va a nacer en Belén? En Miqueas 5:2. Si vamos al libro de Miqueas 5:2, ahí habla de que Jesucristo iba a nacer ahí en Belén, profetizado muchos años antes, ¿verdad? Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén iba a nacer Jesucristo. La Navidad nos debe recordar esa noticia de alegría, esa noticia de gozo que fue anunciada en estos libros que leímos en Lucas. Dios vino, ¿verdad?, a vivir entre nosotros. Él vino a salvarnos. Dice la palabra que el ungido, el que vino a salvarnos. Podemos leer Lucas capítulo 2 del 8 al 20 para que veamos la historia completa. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Todo lo que Dios dice que va a hacer, eso hace, ¿verdad? Todo lo que es orden de Dios se va a cumplir. Es una bendición que nosotros tenemos. Tenemos una palabra que es verdadera. No hay mayor certeza que la palabra de Dios. No hay mayor sabiduría que la palabra de Dios. Entonces ahí vemos que esa noticia de gran gozo es lo que se celebra cada Navidad, cada año, ¿verdad? Que Jesucristo vino, el ungido, ¿verdad? Jesucristo vino con nosotros. Esa es la bendición. Y hay profecías, ¿verdad? Que Dios vino a vivir entre nosotros. 700 años antes de que naciera Jesucristo, el profeta Isaías había anunciado que esto iba a acontecer. Vamos a leer Isaías 7:14. ¿Qué dice la palabra en Isaías 7:14? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel.
¿Qué significa Emmanuel, hermano? Significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, ¿verdad? Dice que el Verbo divino se hizo carne y nació de una mujer. Como todo hombre, como nosotros nacimos de una mujer, como cualquier niño que nace, ¿verdad? Así nació Jesucristo. Y ese niño fue acostado en un pesebre cuando nació, que es como un depósito, ¿verdad? Donde se ponen alimentos para animales, pero ahí estuvo él en señal de humildad, ¿verdad? Dios vino y se humilló, él se humilló siendo Dios, vino, ¿verdad? Vamos a leer una cita más adelante para salvarnos. También dice Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, igual 700 años antes, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas esas cosas es nuestro Dios, ¿verdad? Es un Dios admirable, un Dios consejero, su Espíritu Santo siempre nos da consejos, es un Dios fuerte, es más que vencedor, ¿verdad? Es un Padre eterno, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice la palabra, con todo y eso, Jehová te recogerá. Príncipe de paz. Él da la paz, no la que el mundo da, sino que la paz que Dios da es verdadera, ¿verdad? Ese es el Jesús que nosotros debemos celebrar. Es el Jesucristo que nosotros celebramos en la Navidad. Los americanos tienen un refrán y lo hacen así como a manera de rima, ¿verdad? Pero dicen, in this season, Jesus is the reason. En esta estación, Jesucristo es la razón. En estos días, hermanos y hermanas, Jesucristo es la razón de nuestra celebración. No debe de haber otra razón más que celebrar que Jesucristo vino al mundo. ¿Para qué? Para salvarnos a todos nosotros que somos pecadores. ¿Dónde dice esto? Lo dijo el apóstol Pablo, lo podemos ver en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dijo el apóstol Pablo. No porque él era el apóstol, ¿verdad? Él ya estaba libre. Él dijo, de los cuales yo soy el primero. Entonces nosotros tenemos que saber eso, ¿verdad? Que él vino por nosotros, los pecadores. Debemos de saberlo, debemos de comentarlo y debemos de celebrar que Dios nos envió a su Hijo para salvarnos. Esa es nuestra verdadera celebración. ¿Qué dice Juan 3:17? ¿A qué vino Dios, verdad? Ahí nos dice la palabra. Después de Juan 3:16, que es el versículo que se ha traducido en miles de idiomas para predicar a Cristo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él vino a salvarnos y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, dar testimonio a todas las personas a las que tengamos oportunidad, que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Cuando nosotros celebramos la Navidad o el nacimiento de Jesucristo, no estamos celebrando el nacimiento de un niño, ¿verdad? Un bebé. ¿Sí? Él era un niño en su tiempo cuando nació, pero ya no es un niño. Aunque esto es importante, lo que nosotros pretendemos celebrar es el significado de ese nacimiento de ese niño, que fue un niño que nació como hombre, ¿verdad? Dios mismo se encarnó como hombre y vino a este mundo para salvarnos. ¿Qué nos dice? El libro de Juan tiene varios ejemplos. Juan capítulo 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También que nos dice el versículo 14, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los que conocemos a Cristo hemos visto su gloria. Dios mismo en persona, ¿verdad? En la persona de Jesús se introduce en el mundo y viene Jesucristo y está en la historia de la humanidad ¿para qué? Para enderezar lo que se había perdido, ¿verdad? Lo que se había torcido por culpa del hombre, y no fue por culpa de Dios, sino por culpa de nosotros, que se perdieron muchas cosas. Y dice, y no solo para enderezar lo que se había torcido y lo que se había perdido, lo que nosotros torcimos o perdimos, ¿verdad? Por nuestros pecados, sino para hacer todas las cosas mucho mejor y consumar la obra de nuestra salvación, porque Dios quiere que todo el que crea en Él sea salvo. Que Dios nos conceda poder nosotros recibir este maravilloso mensaje. Que Dios nos conceda también poder llevar ese mensaje a todas las personas que no conocen de Dios. Porque Dios es un Dios que nos amó, ¿verdad? Y se humilló a sí mismo para salvarnos a nosotros. ¿Qué dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8? Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender que hizo Jesucristo. Vino a la tierra, se hizo carne, ¿verdad? Su vida fue perfecta, murió en la cruz por nosotros. Hubo una resurrección, ¿verdad? Jesucristo resucitó y ascendió y es exaltado, está a la diestra de Dios Padre y estamos esperando su gloriosa venida, ¿verdad? Todo esto debería ser un tema de paz, de gozo, de alegría y de esperanza y de alabanzas a Dios, pero no solamente un día, sino todos los días, desde que conocemos a Dios, darle gracias a Dios, ¿verdad? Por eso decimos, este es el día que tú hiciste, Señor, nosotros nos gozaremos y alegraremos en él. Como discípulos de Cristo, como real sacerdocio que dice la palabra que somos, como templos del Espíritu Santo, como hijos de Dios, como nación santa, ¿verdad? Estamos llamados a vivir rechazando cualquier cosa, ¿verdad? Con los patrones de este mundo. La palabra nos dice en Romanos que no nos conformemos a este mundo, que sino que nos renovemos, ¿verdad? Que busquemos, ¿verdad? Renovar nuestra vida. Romanos 12:2. Voy a leerlo para que veamos qué dice exactamente la palabra. Dice, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene su voluntad, de nuestro Dios es agradable y perfecta. Si nosotros no nos detenemos a examinar nuestros corazones y nuestras celebraciones, entonces podemos caer, ¿verdad?, en la corriente de este mundo, las tradiciones de este mundo. Nosotros estamos llamados a un proceso continuo de transformación, que es lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Que no nos conformemos a las cosas de este mundo, sino que busquemos renovarnos. Esto exige que no vivamos al estilo de cómo vive el mundo, ¿verdad? Al sistema y a los criterios y actitudes de este siglo, sino dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento conozca, ¿verdad?, la palabra de Dios y seamos renovados. ¿Qué significado tiene la palabra Navidad en tu mente cuando dices Feliz Navidad?
Cuando le dices a alguien feliz Navidad, ¿qué concepto de Navidad tienes en tu mente? El principal debe ser que en estas fechas se celebra el nacimiento de Cristo. Cuando no nos percatamos de que eso es lo que se celebra, que eso es lo que queremos celebrar, entonces perdemos ese buen sentido de la celebración de la Navidad. Hoy y nos desviamos y hacemos cosas que no corresponden con el significado correcto de esta celebración. Transformamos, ¿verdad?, el sentido cristiano y bíblico de este evento porque mezclamos este evento que es la Navidad con otras cosas, ¿verdad? Lo mezclamos y ponemos otras cosas. En vez de que sea una fiesta o celebración cristiana del nacimiento del Salvador, de Jesús, hacemos otras celebraciones. Y entonces ya no es una fiesta provechosa porque no está celebrando realmente lo que es, ¿no? Que es el nacimiento de Jesucristo. Si no es provechosa, si no es para celebrar el nacimiento de Jesucristo, no nos conviene. Si por celebrar, lo que quiero decir es que si por celebrar la Navidad hacemos cosas incorrectas, entonces ya no nos conviene porque no nos va a edificar. Pero si se mantiene ese discernimiento, ¿no?, de los valores cristianos y tenemos claramente bien definida en nuestras mentes qué es lo que estamos recordando, qué es lo que estamos celebrando, entonces podemos hacerlo de una forma buena, de una forma excelente, porque esta fecha, hermanos, o este evento es digno de recordar. La Navidad es digno de recordarla, digno de predicarla y digno de celebrarla. No podemos andar en un modo automático y nada más repitiendo tradiciones, solo porque las escuchamos de niños o porque estamos acostumbrados a ellas. En lugar de eso, tú con tu familia trata de recordar el nacimiento de Jesús, saber que Él vino, ¿verdad? Como Dios se encarnó, se hizo hombre, vino a este mundo y nunca pecó. Y después fue crucificado por nosotros, ¿verdad? Murió y resucitó. Entonces tenemos que celebrarlo de la manera bíblica posible, no como el mundo lo celebra, ¿verdad? Mucha gente que se va a fiestas, se emborracha, ¿no?, según las tradiciones. Así que nosotros tenemos que generar una tradición, pero que sea de celebración a Jesucristo. ¿Para qué? Para que esa tradición que nosotros hagamos, esa celebración a Jesucristo, no tanto una tradición, sino decir, en esta estación nuestra celebración es Cristo, ¿verdad? Que se lleve en nuestros hogares, que se plante y que se fortalezca. ¿Para qué? Para que tus hijos la vean y también ellos celebren de igual manera y adoren a Dios en los años venideros, quizá cuando nosotros como padre ya no estemos. En general, yo pienso que hay una manera de celebrar la Navidad y celebrar la Navidad es adorando y dando gloria a Cristo, porque esa es la fiesta, es la celebración de que vino un Salvador a nosotros, que fue Jesucristo. Por eso vimos ahí en Lucas 2, versículos 3 y 14, que el ángel les dijo, no tengan miedo, ¿verdad? Y vemos también que alababan a Dios los ángeles. Lucas 2, del 13 al 14, dice la palabra que ahí decían, gloria a Dios, ¿verdad?, en las alturas. Vamos a leer Lucas 2, 13 y 14, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí vemos que los mismos pastores dice que alababan y glorificaban a Dios, Lucas 2:20. Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Conclusión, ellos estaban celebrando esa buena noticia. Nosotros tenemos que celebrar la Navidad, pero alabando, ¿verdad?, a Dios. El nacimiento, la Navidad de Jesús en la Biblia es muy diferente a la Navidad o nacimiento que se celebra en el mundo. La Navidad de la Biblia se enfoca en el nacimiento de Jesús y la Navidad que celebra el mundo muchas veces se enfoca a otras cosas. Por ejemplo, Santo Claus, ¿verdad? Se enfocan en regalos, fiestas mundanas,
fiestas donde hay muchos excesos, comprar y vender, materialismo, consumismo, enfocado en fiestas navideñas y en la decoración como fin en sí mismo y no en Jesucristo. Tú puedes decorar, eso no es malo, pero que el fin sea celebrar a Jesucristo. Lo que no podemos hacer nosotros es celebrar como lo hace el mundo, ¿no? Que ni siquiera se acuerdan del principio que mueve esta celebración, que es Cristo. En esta estación, el que se celebra principalmente es a Jesucristo. Se quedan más con las formas que se tienen, ¿verdad?, en el mundo que con el fondo. Y entonces se cambia el buen sentido cristiano de esta fiesta. Nunca debemos de mezclar tradiciones o enseñanzas falsas o enseñanzas paganas que se opongan a Dios. Y a lo mejor te preguntas, ¿es la tradición, es la tradición de Navidad y el árbol idolatría? Yo pienso que no es idolatría si tú no adoras a nada de las cosas que pones, tú estás alabando a Dios. ¿Son todas las tradiciones pecaminosas? No todas. Aquí vemos que los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios, estaban celebrando, ¿verdad? ¿Pueden los cristianos celebrar la Navidad? Debemos de celebrar la Navidad. Es más, la Navidad debe ser Navidad para nosotros todos los días. Nosotros podemos decorar un árbol de Navidad, si te nace hacerlo, lo puedes hacer, pero debes de celebrar la Navidad porque es una oportunidad donde tú puedes predicar de Cristo. Ante todas estas preguntas, yo primero les podría decir qué es una idolatría, ¿verdad? Idolatría es servir o adorar ídolos. Y un ídolo es una imagen o una representación mediante una imagen o escultura u otro medio de una persona, de un animal o de cualquier cosa, con el fin de hacer de ello un objeto de adoración. Si tú adoras algo así, entonces estás en idolatría. Un ídolo es todo lo que atrae tu admiración con devoción y exaltación, pero que te atrae a un lugar más alto que a Dios. Si tú, la idolatría es colocar a Dios en un lugar que no sea el primer lugar. Si hay algo más importante que alabar a Dios, eso es idolatría. Es elevar algo a un primer lugar cuando sabemos que el primer lugar lo tiene Dios, ¿verdad? Es amor, admiración o importancia excesiva a alguien o a algo que no sea Dios. Cuando tú estás adorando algo más que a Dios, estás cayendo en idolatría. Nosotros sabemos que la palabra dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que buscar, ¿verdad?, de Dios y celebrar a Dios. Todo aquello que eclipse o haga sombra o provoque distracción de la adoración a Dios es un ídolo. Así que nosotros tenemos que alabar a Dios en estas fechas, con alegría, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que primero es Dios. Vamos a leer en Habacuc 2 del 18 al 20. ¿Qué dice Habacuc 2 del 18 al 20? Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Si tú no le estás pidiendo nada a figuras e imágenes, no estás haciendo idolatría, ¿verdad? Hay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Primero es Dios. Un idólatra es un esclavo de las depravadas ideas que representa su ídolo. Tú eres esclavo de si adoras algo que no es Dios. Eres esclavo de ese ídolo que tú adoras. Dice, si tú prefieres, ¿verdad?, ver la televisión antes de orar, ese es tu ídolo, decía uno de nuestros apóstoles. Y la palabra nos dice que en otros tiempos eso hacíamos, preferíamos nosotros hacer otras cosas que alabar a Dios. Está en Gálatas 4:8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Nuestro Dios debe estar, hermanos, siempre en primer lugar, ¿verdad? Porque si no tenemos a Dios en primer lugar, caemos en idolatría. Y un idólatra es un esclavo de sus propias pasiones, de sus concupiscencias o de cosas incoherentes con la voluntad de Dios. Si tú haces algo que no agrada a Dios, eso es idolatría.
Toda inclinación hacia lo malo es idolatría. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 5 al 6? Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. También en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 2 al 8, también la palabra nos habla, ¿verdad? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Si ya conocemos de Cristo, ya no tenemos que vivir el tiempo que nos queda en la carne. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, lo que nos dice la mayoría de gente en el mundo, ¿verdad? Andando en las lascivias y concupiscencias y embriagueces, orgías, disipación y abominación, idolatrías, todas esas cosas las dejamos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disolución y os ultrajan. Muchas personas te van a decir, pero ¿por qué no tomas o no celebras, ¿verdad?, en estas fechas? Les parece extraño que nosotros no andemos de la misma manera, pero nosotros ya no lo hacemos por temor a Dios, ¿no? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí vemos lo que nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso dice Primera de Pedro 4, del 2 al 8. Jeremías también habla, ¿verdad?, de árbol y esferas, aunque lo habla en otro contexto, no habla de que sean un árbol y esferas de Navidad, él habla de otras cosas, habla de que se adoren cosas que no son de Dios, ¿verdad? Que cualquier cosa queremos adorar que no es Dios. Nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios, de eso habla. Oseas también, capítulo 4, versículos del 11 al 12 nos dice, ¿verdad? ¿A quién tenemos que nosotros adorar? A Dios, ¿verdad? Oseas 4, del 11 al 12 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Cuando hacemos cosas del mundo, perdemos el juicio. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones les hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de todas las tradiciones del mundo y no dejarnos llevar. Los ídolos de hoy quizás no sean madera, como dice Oseas, no sean piedra, no sean plata, no sean oro, pero son iguales de reales, ¿verdad? Son igual de reales. Pensemos que en lugar de ídolos de piedra o de madera o algo, nuestros ídolos pueden ser ahora el dinero, el poder, el placer, ¿verdad? Un estatus social, ¿no? Tener un control, ¿verdad?, en nuestra sociedad, conceptos que tenemos en nuestras mentes, esos pueden ser nuestros ídolos. Tenemos que tener cuidado de eso. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser humildes. El que se humille será exaltado y el que se exalta será humillado. También pensemos en muchas personas que en el mundo les llaman ídolos, a los deportistas, a los cantantes, a los actores. Nosotros no debemos de alabar eso más que a Dios. Primero es Dios. Personas que tienen mucha fama y que nos sirven de referencia y algunos los agarran de modelos, ¿verdad?, para comportarse como esas personas. Pensemos en cosas que nosotros valoramos mucho y que son las que nos mueven a actuar de alguna manera determinada o nos controlan, esas cosas nos controlan de tal manera que vamos de aquí para allá tras esas cosas y hacemos lo que sea para obtenerlas. Si esas cosas te controlan de esa manera, que tu forma de actuar y eso lo manifiesta, entonces tienes que tener cuidado que no estés teniendo un ídolo. Todas estas cosas a veces nos convierten o nos hacen un principio motivador, ¿verdad?, de cómo nos comportamos
de cómo las cosas que decimos, que hacemos. Si eso pasa, entonces es una alerta para que te des cuenta que estás teniendo algo como ídolo, estás dándole un lugar mayor a eso que a Dios, es un ídolo. Tenemos que tener cuidado. Entonces, cualquier celebración o cualquier fiesta que llegue a ese extremo puede resultar en idolatría. Si en una fiesta se pierde el control y se desboca, ¿verdad? Y se pierde el propósito que era celebrar a Jesucristo, estamos cambiando nuestro rumbo como cristiano y podemos caer en idolatría. Por eso debemos de ver cómo celebrar la Navidad. Pero si tu deseo en Navidad es adorar a Dios, al Dios Trino, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y darle gracias a Jesús por venir a esta tierra y salvarnos, entonces no hay nada de idolatría ni pagano en nosotros. Porque la palabra nos dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Jeremías 9, 23 y 24 dice eso, ¿verdad? Que de eso debemos de gloriarnos, no de que seamos sabios o de que conozcamos algo. Dice Jeremías 9, 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que subiere de alabar, el entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, hermanos, eso es lo que nos debe de alegrar, o debe de gloriarnos, que conocemos de Dios. Jeremías dice, ¿verdad?, en otro contexto, que los árboles de Navidad, les platicaba, se hacen árboles y se les ponen esferas, pero lo dice en otro contexto. Y más bien lo que ahí quieren decir es que estamos, o que en ese tiempo también la gente, y en estos días también la gente adora cosas sin valor. Debemos de adorar primero a Dios. Pablo también nos dice en 2 Corintios que nos hizo ministros de un nuevo pacto. Nosotros tenemos que dar testimonio de quién es nuestro Dios. Somos ministros, somos servidores de Jesucristo, ¿verdad? Como Él vino también, Él vino a servir, no para que Él fuese servido. Así nosotros también tenemos que servirle a Dios. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Que no nos llevemos mucho por la letra, ¿verdad? Porque la letra mata. Que nos llevemos por el espíritu, porque el espíritu nos vivifica. Entonces, nos van a suceder problemas cuando no nos percatamos de qué es lo que estamos celebrando, qué es lo que queremos celebrar y perdemos el sentido o nos desviamos, ¿verdad? Cuando pasa eso, pues trastornamos o cambiamos el sentir cristiano de la fiesta o la celebración cristiana. La fecha de Navidad no hay una fecha exacta que diga cuándo nació Jesús, pero el propósito es celebrar que vino un Salvador a este mundo y entonces tenemos nosotros esa bendición, ¿verdad? Que ahora vivimos por la salvación, ¿verdad? Que Dios nos dio al venir a este mundo, morir por nosotros. Tenemos que seguir la palabra. Entonces, ¿tú quieres celebrar esta fiesta correctamente? Invita a personas que no conozcan de nuestro Dios, que no conozcan de la palabra de Dios. Josué le dijo, ¿verdad?, a todos los que estaban con él, no sé ustedes, pero yo en mi casa alabaremos a Jehová. Dice, y en Josué también, capítulo 24, versículo del 20 al 21, les dice, no se vayan a adorar otras cosas porque entonces Dios no los va a guardar. Bueno, lo dice de otra manera, vamos a leer Josué 24. Dice así la palabra de Dios en Josué 24, del 20 al 21, dice, si dejaras a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Tenemos que servir a Dios como
honrándolo también en estas fiestas, dando testimonio de qué es lo que celebramos, ¿verdad? Vemos que la palabra nos muestra, hermanos, cómo debemos celebrar a nuestro Dios. No solo en Navidad, sino que nuestra celebración de Navidad debe ser todos los días. Tenemos que celebrar a nuestro Dios todos los días. La palabra nos enseña que siempre debemos dar gracias a Dios en todo. Y toda enseñanza siempre insiste en que conozcamos a Dios, ¿verdad? Y guardemos todo lo que dice la palabra. Este libro de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que celebrar la Navidad de una manera correcta, celebrar la Navidad dando testimonio de qué es lo que celebramos. Celebramos a Jesucristo. Debemos celebrar a Cristo y debemos de dar testimonio de Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Dios. Debemos de predicar el Evangelio siempre, pero mucho más en esta celebración. Esa es la enseñanza, hermanos. Espero que sea de bendición. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de Misterio Casesa, Padre. Que esta reflexión, Señor, la guarden en su mente y en su corazón y lo pongan por obra, Señor, en estas celebraciones. Te damos gracias, Padre, por esta bendición, Señor. Guárdanos a cada uno de nosotros en todas estas fiestas, Señor. Llévanos y tráenos con bien y ayúdanos a dar testimonio del Cristo que nosotros conocemos, de la bendición que tenemos, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros. Que podamos compartirla, Padre, que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, Padre, como dice tu palabra. Te damos la honra y te damos la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.